bien, amados, vamos a seguir con la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Déjenme decir, amados, que he sentido partir sobre esta iglesia en dos prédicas por el tiempo. Hay mucho que decir y el tiempo no lo permite. Así que la primera iglesia que tocamos en desorden, porque no fue en orden, fue la iglesia de Sardis hace 15 días, ¿verdad? La iglesia donde Dios le reclamaba que fuera vigilante y no tuvo ninguna voz de aliento de parte del Señor, porque era una iglesia soberbia, orgullosa, de esas que tenía mucha fama, un buen reconocimiento público, pero en realidad, aunque pensaba que por sus acciones, por sus reuniones, por todo, que estaba bien, el Señor le dice, estás muerta. Y póngale cuidado a las cosas que se están muriendo antes de que sea tarde. Arrepiéntate. Bueno, hoy vamos a ver el tema de una iglesia que odiaba lo que Dios odiaba, pero no amaba lo que Dios ama. ¿Qué vaina eso, La iglesia que odia lo que Dios odia, pero que no amó lo que Dios amaba. Qué tremendo. ¿Sí la cogen o no? Porque a veces es un poquito complicado entender esa posición. Y esa iglesia está, amados, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, en los primeros versículos. Se trata de la iglesia de Éfeso. Así que esta mañana estuve haciendo una introducción con los hermanos que vinieron y en realidad no leímos Apocalipsis, nos fuimos al libro de los Hechos para entender un poco más y la próxima semana darle fuerte al mensaje que el Señor le da a través de su pastor a esta iglesia que fue importante en su época y que me temo, amados, como esa iglesia hoy en día hay muchas iglesias. Iglesias que odian lo malo, que Dios odia, pero que no aman lo que ama el Señor. ¿Qué vaina es, oiga? Y vamos a explorar, pero yo quiero que leamos Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este versículo es reconfortante para un pastor. Ese primer versículo es reconfortante para un pastor. Es algo maravilloso. Dice, yo conozco tus obras. Versículo 2. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor bendiga su palabra. Mire, amados, que necesitamos 2 domingos.
A mí se me va el tiempo rápido, pero póngale cuidado, observe. Yo siempre le enseño a mis discípulos que para usted entender la Biblia, para hacer un estudio bíblico, una prédica, para hacer su devocional, primero observe, lea con atención, observe, luego interprete y tercero aplique. Es muy importante, pero no lo haga solo, no lo haga con su intelecto. Pídale la ayuda al Espíritu Santo que nos revela toda verdad. El libro del Apocalipsis, muy pocos cristianos lo leen porque lo ven difícil y otros porque lo ven misterioso y asustador. Asusta mucho el libro del Apocalipsis. Pero en realidad, amado, es un libro precioso, maravilloso, que yo he acostumbrado a predicar estas 7 iglesias cada 2, cada 3 años. Porque es necesario que la iglesia sea sacudida y tenga un balance, especialmente en los tiempos tan peligrosos como vivimos. Es supremamente importante. Y esto de predicar cada 2, cada 3 años sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, lo recibí de un amigo mío, al escatólogo, ¿verdad? Un consejo y dije, yo creo que sí es necesario, porque a veces, como nuestra vida, igual personal, a veces se va para un lado y necesitamos estar balanceados y saber los tiempos que vivimos. Así que es importante observar, amados. Fíjese que yo encuentro, mire usted su Biblia, yo encuentro 2 peros. Raro, generalmente hay un pero aquí hay 2 peros. Y la otra que yo encuentro que de pronto no vamos a alcanzar hoy de descifrar es lo que dice ahí. Dice que le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida, ¿dónde está? En medio del paraíso de Dios. Bien interesante que cuando yo hablo o recuerdo este pasaje, me acuerdo del libro de Génesis que habla también del árbol que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es ese árbol? ¿Será el mismo? ¿Serán 2 distintos? ¿El árbol cómo se llamaba en Génesis? ¿Cómo le dice Génesis? El árbol de él. Que Dios le dijo, todo puede, pero menos. Mucho se predica por qué se comió Eva esa fruta. Pero es que Dios no decía no solamente que no se la comiera, sino que ni la tocara. Es decir, no se le acerque a ese árbol. Sin embargo, la tocó y se la comió, ¿verdad? Pero hablamos mucho de que la comió y que le dio a Adán y que Adán comió, ¿verdad? Pero la orden era ni tocar siquiera. Es increíble. ¿Será el mismo árbol o será otro? Porque allá los castigó y aquí está dándole como premio a sus hijos este árbol. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Usted puede estudiar en su casa también y prepararse para el próximo domingo. ¿Será uno o serán 2 árboles? Bueno, ahí se lo dejo. Es bien interesante porque fíjense que al que venciere, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Mire usted. Y resulta que Adán y Eva, al comer del fruto de ese árbol, por comer ese fruto, ¿qué pasó? Todos morimos. ¿No? Interesante. ¿Será el mismo árbol o no será? Bueno, le dejo la inquietud, pero eso lo vamos a ver después. Bien interesante. Ahora, ¿por qué quiero partir? Dije esta mañana, estuvimos más concentrados en Hechos capítulo 19, que habla del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, donde estuvo prácticamente poco más de 2 años ahí trabajando en esta ciudad. Un lugar que nosotros conocemos, hemos ido 2 veces creo a Éfeso, y donde a pesar de las ruinas todavía vemos unos monumentos extraordinarios allí de lo que fue esa gran ciudad. Pero la iglesia de Éfeso, amado, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Hoy está en ruinas, pero fíjense, amados, que fue establecida por el apóstol Pablo. Ya dije, pasó en esa ciudad, pernoctó, vivió un poco más de 2 años. Eso lo dice Hebreos 19, 8 al 10. Y por ella pasaron también extraordinarios siervos de Dios, predicadores, maestros de aquella época. Uno fue Timoteo, el joven pastor Timoteo. Pasó, residió allí un tiempo, según primera de Timoteo 1:3. Pero también estuvo allí Aquila y Priscila con Apolos. Imagínense, eso lo dice Hechos capítulo 18. O sea que fue visitada por siervos. Y fíjense, amados, que la historia dice que Juan vivió allí cuando era ya anciano. De hecho, nosotros fuimos a visitar la tumba de Juan, el único apóstol que no murió
Que no murió como. Todos murieron. Bien interesante. Hay una tradición o una historia que también fuimos a conocer, la casa donde vivió María, donde dicen que ella, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a Juan, hijo, ¿he ahí tu madre? Cuando estaba ahí, ¿verdad? Es bien interesante que siendo hijo, no siendo el hijo en carne de María, Jesús le recomienda al joven Juan que cuide a María, su madre, teniendo María más hijos y más hijas. Y entonces, aparentemente Juan, una vez que pasa ya el tema de lo que pasó de la muerte y resurrección de Jesús, se lleva a María y estuvieron viviendo en Éfeso. Y cuentan que ellos, al ser judíos, ya existía una comunidad judía en la ciudad de Éfeso, pero esta comunidad de hacer cuenta que era la mamá de ese tal Yeshua que se declaraba Dios, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, y al saber que Juan era uno de los discípulos, esta comunidad rechazó a Juan y a María, y entonces tuvieron que salir de la comunidad, no dejar la ciudad, pero sí salieron un poco a las afueras, y ahora la Iglesia Católica explota ese lugar diciendo que ahí era donde vivió María, donde Juan se la llevó a vivir. Bueno, pero volvamos al caso, amados, sobre el tema de Éfeso, que hay bastante material aquí. Fíjense que el apóstol Pablo escribió una carta que es la carta a los Efesios, ¿verdad que sí? Fue importante para el apóstol. Al quedarse más de 2 años ahí, prácticamente fue su centro de evangelización, de ministerio para llegar a las otras ciudades de Asia Menor. Éfeso no fue la capital, era otra la capital, pero se convirtió en una ciudad supremamente importante, cultural, deportiva, en fin, de todo, idólatra, impresionante. Yo daba el ejemplo esta mañana, por ejemplo, en España, Madrid es la capital, pero Barcelona se levanta como la ciudad condal, la ciudad cultural de Europa, y dicen muchas otras cosas sobre Barcelona, ¿verdad? Muchos aseguran que debería ser Barcelona capital, y pasa lo mismo, yo creo, en muchos países, ¿no? Siempre el debate, ¿cuál debería ser la capital de tal país, ¿no? Pero bueno, Éfeso se convirtió en una ciudad supremamente importante. Entonces, fíjese que Pablo le escribe una carta a Éfeso, que ahí está la carta a los Efesios, y luego encontramos en el libro del Apocalipsis que el Señor Jesucristo, ya no Pablo, el apóstol, sino el mismo Señor Jesucristo, instruye a Juan para que le escriba otra carta a la iglesia. Qué interesante eso. 2 cartas recibieron en esta ciudad. Una del apóstol Pablo y otra del Señor Jesucristo. Qué interesante eso, ¿verdad que sí? Así que Pablo fue el fundador de la iglesia y se convirtió, como dije antes, en el centro de la evangelización, una metrópoli poderosa. Si usted va hoy allá, va a encontrar, es un montón de ruinas. Y uno se pregunta, bueno, wow, ¿y qué pasó? ¿Por qué hasta el día de hoy no existe la ciudad de Éfeso? Bueno, habían 2 cosas que yo quiero compartir con usted, que eran la preocupación del apóstol Pablo. Antes de meternos versículo por versículo, porque para poder entender el libro del Apocalipsis hay que ir versículo por versículo y descifrar los símbolos. Por ejemplo, escribe al ángel. Ya lo dije hace 15 días, cuando la Biblia se refiere aquí el ángel en el libro del Apocalipsis, los ángeles no lideran iglesias. Es una forma de interpretar, refiriéndose a los pastores. Escríbele al pastor, al responsable que yo puse ahí en esa iglesia, escríbale esta carta a Juan. Entonces el ángel aquí, en el libro de Apocalipsis, se refiere al pastor, pero fíjese que también dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Cómo interpretar eso? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas y quiénes son las estrellas? Y luego dice,
Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quiénes son los candeleros para poder interpretarlo? Entonces es importante profundizar en ello. Muy bien, pero por eso nos vamos a meter luego profundamente versículo por versículo para poder interpretarle y sacarle el mayor gusto al libro del Apocalipsis. Es fascinante, amados. Es una pena que los cristianos no se metan a estudiar el libro del Apocalipsis. Es una pena. Muy bien, pero hay 2 cosas que me llaman la atención, que están al rojo vivo hoy en día en las iglesias cristianas del siglo XXI. 2 dificultades que Pablo llama la atención que los pastores tendrían. Y para ello yo le invito a que vaya a Hechos capítulo 20. Busque Hechos 20. Fíjese, para que usted logre entender por qué el Señor le dice aquí en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso que Él conocía las obras de esta iglesia, que conocía el arduo trabajo, la paciencia, que no puede soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Era consciente Jesús que esta iglesia había sufrido, que había tenido paciencia, dice, paciencia. 2 veces habla de soportar, de paciencia, y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjese, no habían perdido el amor, pero sí habían perdido el primer amor, no que habían dejado de amar. Por eso es tan importante observar bien. Aquí no dice que la iglesia dejó de amar, no, ellos siguieron amando, pero dejaron de el primer amor. Mire usted, o sea que amaban, seguían amando, pero no el primer amor. Eso es lo que está diciendo. Me dice, no has desmayado, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero fíjese bien en la Biblia que dice ahí, no has desmayado, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Sí ve que seguían amando? ¿Qué fue lo que dejaron? ¿Qué era lo que Jesús tenía contra ellos? Que habían dejado el primer amor, no que habían dejado de amar. Ellos seguían amando, pero quizás las prioridades las fueron cambiando con el tiempo y dejaron el primer amor. Quizá. Pero vamos entonces al libro de los Hechos, les dije, ¿verdad? Hechos, ¿cuáles eran las preocupaciones y por qué ellos trabajaron? Y Dios reconoce la obra ardua de esta iglesia y Él lo reconoce. Hechos 20, eso es. Mire usted, y usted me va a decir si pareciera que esa iglesia existiera hoy en día. Hechos 20. ¿Están conmigo? Okay. Fíjese en el versículo 29. ¿Qué dice? Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué iba a entrar en esa iglesia? ¿Pasa eso hoy en día? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esa era una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo al dejar la iglesia. Yo me voy y van a entrar aquellos que quieren torcer la iglesia del Señor. 1. ¿Quiénes eran ellos? Hombres impíos. Él los llama lobos rapaces. En otras palabras, emisarios de Satanás que no perdonarían el rebaño de Dios. Una gran preocupación del apóstol Pablo. Y si era una preocupación del apóstol Pablo en ese tiempo, amados, debe ser una preocupación para nosotros hoy en día. Cuidar de la iglesia del Señor. Y claro, el pastor está para eso, cuidar las ovejas, pero también las ovejas deben cuidarse, ¿verdad? Y 2, mire usted que una de las preocupaciones venía de afuera de la iglesia, pero la segunda preocupación del apóstol Pablo surgiría de dentro de la iglesia. Mire lo que dice Hechos 20, versículo 30. ¿Qué dice?
¿Qué dice el versículo 30? Y de vosotros mismos, Dios mío, guárdenos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow! Esto a mí me ha impresionado, amado. Yo lo sabía, yo lo he leído muchas veces. Me digo, un momento. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso, donde Pablo estuvo 2 años. Y esto también nos puede pasar a nosotros hoy en día. Muchas iglesias están así, lobos rapaces. A mí a veces me critican algunos pastores, les voy a confesar, yo, me estarán viendo, ¿no? Ahí está la cámara. Pero a veces se ponen bravos. Hay hermanos que se han puesto bravos también, porque me he negado que vengan y suban personas aquí al púlpito a predicar. Porque no los conozco, porque tienen una doctrina diferente. Y, no, pastor, pero no, es primo mío, es tío mío, no, fue mi pastor sí, ¿y qué doctrina tiene? No, pues que es unitario. Pues un unitario no puede pararse acá, por más lindo que hable. Algunos de ustedes ponen, a veces, yo veo que en los Facebooks ponen forward a algunos predicadores que son unitarios. Son muy lindos y hablan muy bonito. Nosotros somos trinitarios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y bautizamos, como dice Jesús que bauticemos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús, solo Jesús. Y el problema muchas veces que yo he identificado, no porque me lo hayan dicho, porque lo he visto en otras iglesias, es que se meten en las iglesias, son lindos hermanos, hablan en lenguas también. Uy, son tremendos predicadores. Pero el problema es que se van arrastrando la gente, les van dañando y los confunden con sus doctrinas. Por ejemplo, yo he visto también hermanos de la iglesia cristiana, aquí en Colombia también los he visto poniendo vídeos de pastores mormones y adventistas. Porque el pastor habla muy bonito, llora y todo eso, y toca las fibras del alma, de las emociones. Y no disciernen cuál es la doctrina. No saben qué es bueno y qué es malo. Un mormón no puede ser parte de esta iglesia, a menos que se convierta de verdad. Un adventista igual. Entonces, claro, no, pero pastor, usted... La Biblia dice que tenemos que ser celosos, saber quién podemos invitar y quién no, ¿verdad? Yo lo he dicho, tengo amigos profetas, tengo una cantidad, y me escriben a veces que quieren visitar Londres, que quieren venir a mi iglesia a predicar. Y yo les digo que todavía no, que no es posible, que hemos parado por un tiempo el tema de los profetas en la iglesia, porque algunos profetas, si no tiene el corazón pastoral, divide la iglesia. Es probable que me están escuchando ahora o me van a ver más tardecito. Y probablemente algunos que van a las iglesias a dividirlas también me van a ver. Pues aquí no pueden venir, así de sencillo. Yo conozco pastores que son profetas y ¿qué hacen? Afirman la iglesia, la unen más, la levantan. Pero el profeta que no tiene corazón pastoral, lo más probable es que le divida de la iglesia. Conozco no uno, conozco varios. Y entonces no pueden venir acá. Uno de ellos se dio cuenta en España que no podía venir acá y entonces me borró del mapa, de su Facebook. Gracias. Fabuloso. Usted no se da cuenta a veces la presión de la gente escribiéndole a uno, pastor, quiero ir, pastor, ¿cuándo me va a invitar? Pastor, usted no se imagina eso, es impresionante. Y no, qué pena, pero no, es que no se puede. Entonces, hay que ser celosos porque el púlpito hoy en día se ha irrespetado. Cualquiera se sube acá. Cualquiera ya, es impresionante, amados. De nuestra misma congregación han salido personas que de la noche a la mañana se convierten en pastores. Y es impresionante. Y a veces yo trato de callar, de decir nada, pero es impresionante. Pero la gente piensa que la culpa es mía. No, pero si yo no le he visto, dotes pastorales. Y tengo, hermano, aquí había una familia hace años atrás, lindos, cantaban precioso, él tocaba la batería extraordinariamente. Extraordinarios músicos, adoradores, se sentía la presencia de Dios. Y de la noche a la mañana resultaron pastores. Nunca le vi dotes pastorales.
Nunca les vi visitando una casa. Nunca les vi ellos visitando invitando a gente a su casa. Nunca les vi en la iglesia orando por alguien, llevando el amor de Jesús. No, todo era rechazo. La gente no se le acercaba. Y una vez, una hermana de nombre Nancy, no de las que están acá, invitó a alguien de su trabajo a la iglesia de Newham, llegó con ella y estaban en la alabanza, llegaron tardecito. Y la señora se estaba quitando la invitada especial, se estaba quitando la chaqueta porque era en invierno. Y se quedó así mirando. ¿Ah? Yo conozco a esos que están ahí parados. Ahora, dentro de la iglesia todo era pulcro, era como súper especiales ellos, muy lindos, muy conocedores. Y claro, gustaba porque cantaban bien y todo eso. Pero, y le pregunta, ¿esa señora no se llama así? Y le dice, sí. ¿Y él no se llama así? Sí. Cogió su jaque, se la puso y se fue. No quiso entrar más a la iglesia. La razón, esta familia trabajaba con ella y su testimonio era terrible. Y ahora son pastores. Terrible. Pero se enojan. Nunca les di el púlpito para predicar. Dirigieron, eran excelentes músicos. Es más, los discipliné por un año. Pastor, ¿y cuándo puedo volver? Cuando usted perdone al hermano, a ese hermano que ustedes trajeron de Ecuador y creció con ustedes, invítelos a un café. Ahí vuelven ustedes a ministrar en la alabanza. Nunca lo hicieron, nunca se subieron. Así de sencillo. Pero yo soy el malo. Yo soy pastor, me dijo otro y se fue. Yo, pero si tú nunca viniste a mi casa a recibir discipulado y estuvo 10 años en la iglesia, yo soy el pastor, yo te conozco. ¿Cómo voy a aceptar que tú eres pastor cuando tú no eres pastor? Usted no vino a ningún discipulado. Tiene orgullo y lo probé. Mire, la iglesia dice que hay que probarlo, ¿sí o no? Lo invité a la alabanza. Estuvo ahí, pero nunca subió porque no dio. No, él no aguantaba a nuestros hermanitos queridos que con tanto esfuerzo practican. No, él se sentía superior. Y te dije, sí, entonces lo voy a probar más en su humildad. Le dije, ¿sabe qué? Métase a los sugieres. Un siervo tiene que mover silla, lo que sea. En los sugieres estuvo un tiempito y dijo, esto no es para mí. Y ahora es pastor. Terrible, hermano. Es terrible. Vivimos tiempos de crisis. No, pero son ejemplos que tengo ahora que me acuerdo, pero son cantidad de ejemplos, amado. Y lo que me han contado otros pastores en Colombia, en España, en otros países. Dios tenga misericordia. Pues mire, amados, que Pablo estaba viviendo en su época también estas circunstancias. Mire lo que dice ahí. 2 hechos. El apóstol se refirió a 2 dificultades que los pastores iban a tener en Éfeso y que los pastores tenemos hoy en día, en el siglo XXI. Mire usted. De afuera entrarían lobos rapaces, pero de adentro se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Qué tremendo esto, amados. Y entonces, si usted lee eso bien, amados, y lo conjuga con lo que dice Apocalipsis, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que probaste a los que decían que eran apóstoles y no lo son, el sacrificio, la paciencia que tuvieron para soportar a esta clase de hermanitos, todos estos lobos rapaces. Era una iglesia que odiaba lo que Dios odiaba, pero fallaron en algo: amar lo que Dios ama. Se preocuparon tanto en el odio, en rechazar, en ser celosos en la carne, que dejaron a un lado el corazón blando para amar lo que Dios ama. Se volvieron duros, desconfiados. No. ¿Y ahora con qué? ¿Qué doctrina trae? Querían descubrir, se volvieron espías. Querían discernir en la carne con pura malicia, no con el discernimiento del Espíritu Santo. A mí me dicen, pastor, ¿y usted todavía invita gente? ¿Usted confía en gente? Y todavía tú, pastor, confía en la gente levantando pastores. Y claro que sí. Hay gente buena, hay gente que transparente, hay gente que sí.
Una vez cuando hicimos el tema de la universidad con los estudiantes, que yo traje a Benjamín de Israel, en vez de decirlo yo quería que él, que lo vieran, que le conocieran, que le preguntaran si se querían meter o no. Alguien me dijo, pastor, usted está creando monstruos aquí. Yo, ¿por qué? No, yo sí quiero que la gente se prepare y estudie la Biblia. Yo quiero una iglesia que tenga conocimiento profundo de la Biblia. Claro que sí, ojalá todos tuvieran ese deseo de estudiar en profundidad la palabra de Dios. Creo que la iglesia se mantendría todavía mucho más firme, porque yo veo que a veces el trigo noble, nuevecito, se enreda con la cizaña y la cizaña se lo lleva. Y eso es lo que ha pasado. Esta gente que ha venido y se ha ido y se han llevado varios. Mire esta otra pareja que se llevó a 12 al judaísmo. ¿Recuerdan? Algunos son muy nuevos, no recuerdan nada, pero es eso. Mucha gente, pastores, me dice, no, pastor, pero usted cómo se mete con las raíces hebreas y cómo que Israel y cómo que, si mire, aquí en la iglesia me dividieron la iglesia. Y en la mía también, se me llevaron 12, pero yo sigo amando a Israel. Yo sigo creyendo en lo que dice la palabra y sigo amando al pueblo judío. Y jamás seré judaizante, jamás. Siempre rechazo. A veces me llama y dice, bueno, pastor, como usted es uno de los nuestros. Y digo, sí, qué bueno, gloria a Dios. Cuando me dicen que son judaizantes, le digo, no, yo no. Usted aquí no tiene entrada para nada. Nosotros no somos judaizantes. Yo soy un gentil que amo al pueblo judío. Y seguiré siendo gentil. Amo mucho al pueblo judío y a mis hermanos mesiánicos. Así que, pero de ahí, claro, me gusta estudiar, conocer las fiestas judías y todo, pero siempre como gentil. Es eso, amados, el balance, es importante el balance. Y entonces, como hay pastores que han sufrido como yo, ellos no quieren ver a un judío en su iglesia. Ellos no quieren. Una vez les llevé unos llaveritos de Israel a unos pastores amigos que visité y eran así todos celosos y como temerosos y me miraban así. Y entonces usted ama mucho a Israel. Sí, pastor, yo amo mucho a Israel. Pero era que le habían dividido la iglesia, no querían saber nada del judaísmo. Qué vergüenza, ¿verdad que sí? Los judíos de verdad, los judíos mesiánicos de verdad, sienten vergüenza con los judaizantes. Dicen, ¿cómo se meten ahí? Bueno, es Pablo hablando aquí, amados. Miren lo que está diciendo Pablo. Dos cosas, lobos rapaces vendrían de afuera y dentro se levantarían hombres, dice que iban a hablar cosas perversas para arrastrar a la gente. ¡Wow! Pero fíjese en el versículo 28, Hechos 20. Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. ¿Qué dice Hechos 20, 28? ¿Qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por diáconos, por ancianos, por servidores. Esto no es solamente para el pastor, es para toda la iglesia, amado. Mire lo que dice ahí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y vamos a ver el próximo domingo, ya metiéndonos con Apocalipsis 2, que usted ve ahí al liderazgo de la iglesia de Éfeso, siguiendo fielmente las instrucciones del apóstol Pablo. Por eso es que el Señor reconoce ese arduo trabajo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas prácticas. Pero, amado, ¿sabe qué? A mí me preocupa este tiempo, como le preocupaba a Pablo. A mí me llamó esto la atención, porque hoy en día en las iglesias vivimos con esta palabra, relativismo. Eso se metió a la iglesia. Eso se metió a la iglesia. Y a veces es peligroso, porque, bueno, no importa lo que tú creas, si no es lo mismo que yo, igual seguimos siendo hermanos. Y como no estudian la palabra, entonces el mormón, el testigo de Jehová, solamente para nombrar dos, es lo mismo. Es lo mismo, sí, ellos también creen en Dios y tienen su Biblia y tal. Es la misma cosa. Ellos allá, yo aquí. El relativismo. Y ese es un gran problema. ¿Cuántas personas que no han tenido una iglesia cerca de los testigos de Jehová han venido a esta iglesia? ¿Y nos habremos dado cuenta?
que eran testigos de Jehová. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, ese tema es bien difícil, amados. Es un problema. Por eso hoy en día poco se ve escuchar o decir, ojo con ese pastor, ojo con este maestro, ojo que tiene una doctrina extraña. No, el hermano tiene una doctrina diferente a la nuestra, pero bien, todo bien. El relativismo. Y en los tiempos que yo me convertí, la cosa era como un poquito más clara. Nosotros éramos bautistas. Pero allá está la iglesia de las asambleas de Dios. Ellos son un poquito diferente a nosotros. Ellos creen en el pentecostalismo. Nosotros no, nosotros somos cesacionistas. Ya eso, cuando murió el último apóstol, Juan, se acabaron los bautismos del Espíritu Santo, ya no se habla en lenguas, nada de esas cosas. Dios ya no da visiones y menos profecías. Pero ellos sí, ellos dicen que, y esos ya son los pentecostales, esos sí que son bravos. Esos se sacuden, se golpean la cabeza contra la pared, así me decían a mí. Y estos otros de allá son de la iglesia reformada, de la presbiteriana. Son parecidos a nosotros, pero hay ciertas doctrinas primarias y otras secundarias, pero los podemos aceptar como hermanos en esa época. Hoy en día, ese corito, no iglesia, la iglesia, no importa la iglesia que tú vayas. ¿Usted recuerda ese corito, Merceditas? Que dice, no importa la iglesia que tú vayas, hermanos seremos, ¿sí? ¿Alguien la recuerda? No. Es un coro bien antiguo de muchos años. No importa la iglesia que vayas. No me acuerdo ya. No le digo, estoy viejito la memoria. Sí. Y resulta que sí importa la iglesia, amados. Claro que debe importar la iglesia que vayamos. Es importante. Ojo con las iglesias de mala doctrina. Ojo lo que dice ahí, mire lo de Sardis. Hay iglesias que parecen vivas, que tienen muy buena fama. Algunas son iglesias grandes, mega iglesias. Y hay otras pequeñitas, pero para Dios están muertas. Así tengan mucha actividad, tengan buen nombre, tengan buena fama, sean reconocidas por el público secular y cristiano. Dice el Señor que esas iglesias están muertas. Wow. Y aquí esta característica entonces de la iglesia de Éfeso. Mire usted, se da cuenta, ellos aceptaron la recomendación del apóstol Pablo. Ojo con los que vienen de afuera a crear caos dentro de la iglesia. Sean celosos en saber cuál es la doctrina que traen. Pero ojo también con los que se van a levantar dentro de la iglesia para arrastrar a aquellos al error. Y entonces, qué tremendo, amado. Ahora, el problema no es que estén, que vengan o que vayan a venir o que salgan, que se crean acá. No, el problema no es ese. El problema es que la iglesia asuma una postura pasiva, relativista, tranquilo. No, pues sí, el hermanito ahí, pero no pasa nada, sí. Yo no estoy de acuerdo con el hermano, pero no, está bien. Y el hermano está diciendo barbaridades doctrinales. ¿Sí me entiende? Ahí es donde está el problema, el relativismo. La pasividad de la iglesia. Esa pasividad no la tenía la iglesia de Éfeso. Ellos se cuidaron, mire, ellos probaron a los apóstoles a ver si eran apóstoles y los hallaron falsos predicadores, falsos maestros. Y eso es muy importante. Una vez un hermano de descendencia italiana vino y me mostró el carnet de pastor venía de un seminario muy importante de Colombia. Mire, yo soy ministro ya graduado. Qué bien, gloria a Dios. Y él quería que le diera el púlpito de una. Le dije, hermanito, necesito conocerlo, pastor, qué pena. Yo necesito conocerte. Quiero saber quién eres. Y que tú me conozcas a mí. Usted puede creer, ¿qué hizo él? Cogió su maleta y se fue. Y no habíamos comenzado el servicio. O sea, que él quería que de inmediato yo lo subiera acá. Es impresionante, amado. Cogió la maleta y se fue antes del servicio. Yo me puse triste, pero dije, gracias, ¿de qué me salvó el Señor acá? Un pastor tiene cierto grado de humildad. No digo 100%, porque a veces
pero por lo menos para decir, sí, claro, yo entiendo. A mí se me cae la cara, hermano. Si yo voy a alguna parte es porque ya me han invitado. Me están invitando. Esta semana me invitaron para ir a Mallorca el próximo año, al aniversario de una iglesia en Mallorca. Estamos orando a ver si vamos, pero jamás. Ole, pastor, y es amigo mío. Ole, y ya he invitado a varios amigos míos. Ole, pastor, ¿cuándo me va a invitar? Qué vergüenza, hermano. El Señor abre la puerta, ¿cierto? Y cuando la abre, si uno puede ir, va, y si no, no va. Así de sencillo. Pero este hombre venía soberbio con su tarjeta. Él pensó que me iba a convencer con su tarjeta. Pero es que no es la tarjeta, amados. Es algo más que la tarjeta de pastor. Eso es muy importante. Si lo entendemos, amados, es muy importante. Entonces, fíjese, amado, ahora, ya me acabó el tiempo, ¿no le digo? Que necesitaba dos servicios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, amado. Ahora usted logra entender a la iglesia de Éfeso. El Señor, lo primero que hace con esta iglesia, fíjese los versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras. Mire, reconoce su arduo trabajo, reconoce la paciencia, reconoce que no puede esta iglesia soportar a los malos. Mire usted, reconoce que esta iglesia ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Reconoce que los ha hallado mentirosos y dice, ha sufrido. Imagínense las críticas de esta gente mala contra esta iglesia. Imagínese usted, amado. Yo me pregunto qué pensarán aquellos que han tenido esa clase de encontronazo conmigo cuando yo les he dicho que no. ¿Qué pensarán de mí? Que soy soberbio, que soy orgulloso, que no tengo, yo qué sé, discernimiento. Yo qué sé qué dirán de mí. Pero mire, amado, y uno sufre, uno tiene que pagar un precio. Ellos sufrían. Dice, otra vez, mire, la palabra has tenido paciencia 2 veces. Otra vez, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjese, a mí me llama la atención poderoso eso. Por amor de mi nombre. Y has trabajado arduamente, dice, y no has desmayado. Pero ahora fíjese el versículo 4, el pero. Siempre hay un pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El Señor conoce lo que usted y yo hacemos en público y en secreto. Wow. Es increíble. Es increíble. Esto lo vamos a desgranar el próximo domingo, versículo por versículo. Quiero terminar por el tiempo, amados, con el primer versículo, como terminé esta mañana. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Mire usted, amados, tremendo. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Y quiénes son los 7 candeleros? Ya dije al principio, cuando habla aquí de los ángeles, escribe al ángel, está diciendo Jesús a Juan, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis el ángel representa al pastor. Usted nunca ha visto a un ángel dirigiendo una iglesia. Es el pastor, ¿verdad que sí? Ahí está. Ahora fíjese que dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús tiene 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son esas 7 estrellas? Dándole una buena interpretación de nuevo. Dios sostiene en su diestra a sus siervos, a sus pastores. Entonces esas 7 estrellas representan a los 7 pastores de las 7 iglesias que menciona el libro del Apocalipsis. Ahora, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora fíjese que las estrellas como el candelero, las estrellas brillan y los candeleros alumbran.
¿Quiénes son los 7 candeleros? ¿Quiénes son los 7 candeleros? Que dice que Jesús se mueve en medio de ellos. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias que él menciona. Y como él es el dueño de la iglesia, él es el dueño. No es el pastor, no es nadie más, es el dueño, es Jesús. Él se pasea libremente en su iglesia. Fíjese usted, amado, ya desgranamos el primer versículo. Entonces, Jesús le da el mensaje, la orden a Juan. Juan, ven la visión y dice, escribe y manda esta carta al ángel, al pastor. Dígale que yo, Jesús, los tengo en su diestra como estrellas para que brillen a los 7 pastores y que me muevo en medio de cada iglesia con libertad para ver cómo está la iglesia, cuál es su estado espiritual, como un candelero. Mire usted. Entonces, amados, yo me imagino los ojos de Jesús paseándose por la iglesia, observando cómo estamos nosotros, cómo está nuestro nivel espiritual, cómo estamos con Él. Él que conoce nuestras obras, paseándose, queriéndose acercar a alguien para abrazarlo, a otros para decirle, no me puedo acercar aunque quiera porque hay pecado. El pecado yo no lo puedo resistir. Este está bajo la cobertura mía porque este está haciendo las cosas bien, pero este que está torcido, yo no puedo. Esa cobertura ha desaparecido. Y él se mueve con libertad. Qué tremendo eso. Yo decía, wow, Señor, si él dice de esta manera para interpretar cómo es él dentro de la iglesia de Éfeso, reafirmando al pastor de que él estaba bajo su cuidado, que había una mano firme que lo sostenía, diciéndole que él conocía sus obras, las obras del pastor y las obras de la iglesia, y después reconocer todo ese arduo trabajo. Pero como él se paseaba, y él se pasea todavía, amados, él viene por acá al lado del púlpito a mirar, él viene aquí a la alabanza, él viene él hasta atrás, él sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Y qué tremendo, amado, qué tremendo. Yo le invito a que usted se ponga de pie, quiero ser fiel al tiempo, ¿ya? Y es interesante. Alabado sea tu nombre, Señor. Póngase de pie y piense en ese Jesús dueño de mi vida, dueño de nuestra vida. Piense en ese Jesús que es el dueño absoluto de la iglesia. Los pastores solamente administramos la iglesia del Señor. Nosotros la administramos. Él nos escogió para pastorearla, pero no somos el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesús. Y Él tiene la autoridad, amados, para pasearse con libertad. Le invito a que cierre sus ojos. Es increíble cómo se me pasa el tiempo. Gracias, Jesús, Espíritu de Dios. He predicado la primera parte, Señor. Señor, es tan importante que haya una interpretación clara y profunda de este libro, Señor. Que siempre, Señor, voy a necesitar 100% la presencia del Espíritu Santo que me guía a toda verdad, Señor. Así, Señor, como podemos ver, oh Dios, que los ángeles no pastorean las iglesias. Oh Dios de la gloria, ayúdame, Señor, a dar este mensaje, Señor, tan claro, tan contundente en estos tiempos, oh Dios, para la iglesia, Señor. Gracias porque, Señor, puedo ver que los pastores tuyos, Señor, aquí en cualquier parte del mundo, Señor, se hallan en un lugar seguro, en la diestra tuya, Señor. Eso reconforta en estos tiempos, Señor. Saber que tú nos tienes en tu mano, Señor. Eso reconforta, Señor. Y también reconforta, Señor, saber
que así como los pastores deben brillar, también la iglesia, los candeleros deben alumbrar, Señor, y que fueron creadas también con ese propósito, Señor, de ser luz en un mundo en tinieblas. Y también reconforta, Señor, que tú te paseas en medio de su iglesia, Señor. Claro, eres el dueño, eres la cabeza, Señor. Paséate, Señor. Paséate, Señor. Solamente tú puedes llegar, Señor, a esos lugares, Señor, del alma, cuyas fibras a veces, Señor, están fuertes, corazones de piedra, Señor, para romper, oh Dios, a golpe de martillo, Señor, para que haya un verdadero arrepentimiento, Señor. Muévase, Señor, en medio de la iglesia. Gracias, Jesús, por darnos el entendimiento, Señor. Lo hemos dicho muchas veces en el pasado, Señor, que tú juzgas a la iglesia, Señor. Eres tú antes de proceder a juzgar al mundo. El juicio comenzará por la casa de Dios. Y más allá de lo que diga la gente, los prejuicios, las circunstancias no deseadas, despreciadas por los hombres, oh Dios, yo entiendo que lo que realmente importa es lo que tú, amado Jesús, piensa de nosotros como iglesia. Por eso necesitamos tu guía, Señor, y esa sensibilidad, Padre de la gloria, Señor. Oh Padre, para poder entenderte y hacer no nuestra voluntad, sino su voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser, sí, como esta iglesia, Señor. Que sigamos, Señor, haciendo obras, trabajando duro, teniendo paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no soportar a los malos, a no dejarnos, Señor, envolver por los malos. Ayúdanos, Señor, no con malicia, no en la carne, sino con el discernimiento, oh Dios, de la gloria y la sabiduría suya, para probar a los que dicen ser y no lo son, oh Dios. Aquellos mentirosos que se disfrazan, oh Dios, como ovejas, pero son lobos, oh Dios de la gloria. Y si tenemos que sufrir, Señor, seguir haciéndolo, lo hacemos, oh Dios. Gracias por esa paciencia. Gracias, oh Dios, porque nos permite trabajar arduamente, Señor. A veces nos sentimos cansados, agotados, y más en medio de esta crisis, Señor. Pero no hemos desmayado, Señor, gracias a esos renuevos que tú nos das, a esos descansos espirituales que tú nos das, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero sobre toda cosa, Señor, ayúdenos, Señor, a no perder el primer amor, Señor. Quédese ahí, amado, amada, un minutito y piense si tienes todavía vivo el fuego del primer amor. Solo con el Señor. No se engañe a sí mismo. Dígale: Señor, háblame, toca mi conciencia. Si yo he perdido el primer amor, Señor, o si ya tú lo sabes que sí, que ya no es como antes. El Señor llama a la iglesia a arrepentirse. Para Él el primer amor es algo súper especial. Tanto lo ve Él en serio, que dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y le dice: arrepiéntete. Mire la alternativa, la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos. Y dice: haz las primeras obras, es decir, oración y acción. Haz las primeras obras. No diga sí, es verdad, y no haga nada, siga lo mismo. No, haz las primeras obras. Acción, oración y acción van juntas. Y dígale: Señor, perdóname.
Mire la advertencia del Señor. Dice: oh, pues si no, vendré pronto a ti. Y el problema no es que venga a nosotros, sino lo que Él va a hacer. Dice: quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No sea duro de corazón, no sea tesco o tosco más bien. Quitaré el candelero. Dios mío, yo no quiero eso, Señor. Yo quiero arrepentirme. Mira, Señor, lo malo que he hecho, Señor, hoy, ayer, el viernes, el jueves, el miércoles. Perdóname, Señor. Dios mío, perdóname. Yo quiero cambiar eso. Yo quiero cambiar, quiero arrepentirme. Yo quiero, Señor, mantener ese primer amor vivo, lleno de fuego, Señor. De pronto no entendemos por qué, Señor. ¿Por qué te preocupas por ese primer amor si todavía te sigo amando a mi manera? Dios mío, perdónanos. Perdónanos. Ya nos has dado la advertencia, Señor. Pero no solamente la advertencia, también nos dice, Señor, que si logramos recuperar ese primer amor, aleluya, bendito sea tu nombre. Dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Wow, wow, Señor, Dios bueno, nos premia, nos da cosas maravillosas, oh Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Señor, yo bendigo la iglesia. Yo quiero cerrar, Señor, bendiciendo a la iglesia, a cada hermano aquí presente, oh Dios. Señor, darnos sensibilidad con tu presencia, Señor. Que no sea la carne dominando lo espiritual, nuestras vidas, Señor, todo lo contrario. Que seas tú creciendo en nosotros, el Espíritu Santo dirigiéndonos más que la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, oh Dios, fieles contigo, Señor. Oh Dios, a hacer todos los atributos buenos que tiene la iglesia de Éfeso, Señor, pero también, Señor, a lo que dejó de hacer. No solamente a odiar lo malo, sino también a amar lo bueno, amar lo que tú amas, Señor. Que ese fue el problema de ellos. Se preocuparon tanto en odiar lo malo, lo que tú odias, que se olvidaron de amar lo que tú amas. Queremos hacer las dos cosas, Señor. Gracias. Gracias por nosotros. Gracias por nuestras casas. Ponemos esta semana delante de tu presencia, Señor, y creemos que tú estarás con nosotros. Estarás en nuestra casa, en nuestros trabajos, oh Dios, y nuestros quehaceres cada día de la semana. Tu presencia, Señor, la necesitamos, así como te mueves, Señor, en medio del candelero. Señor, oh Dios, anhelamos tu presencia en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestra vida de familia. Oh Señor, tu presencia es importante para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por prometerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén.